día de hoy presentamos la segunda mesa de diálogo titulada Movilidad ecológica en la Ciudad de México, de la materia Gobierno y Transformación Pública. Para los que no están familiarizados con nuestro proyecto, Chilangos en Movimiento está enfocado en mejorar la movilidad urbana de la Ciudad de México, mediante el uso de energía eléctrica para el transporte público, teniendo en cuenta que dicho transporte no impacta de manera negativa en el medio ambiente, y de hecho, su utilización ayudaría a reducir ciertos gases contaminantes que afectan la atmósfera. Es por esto que en esta ocasión buscamos conocer la opinión de nuestros destacados invitados acerca del tema. Acompáñenos. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir al Tecnológico de Monterrey y a la vez tomé ese diálogo y quisiera que se presentaran un poco y dieran un poco de ustedes, una introducción para así conocerlos y aportar lo que es las ideas que traemos en base a un tema que es el proyecto que traemos nosotros, que es sobre movilidad urbana y bueno, de la mano con transportes ecológicos. Y quisiera que empezáramos de este lado. Bueno, mi nombre es Jorge Chedraui, soy ingeniero en biotecnología egresado de este campus, del Tecnológico de Monterrey. Tengo una certificación Green Belt Lean Six Sigma sobre control de calidad y logística. Y tengo conocimientos en lo que son biocombustibles y manejo de energéticos y como toda esa parte de pues, energías alternas. Y pues, Ok, mucho gusto. Soy Laura Ballesteros, soy politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Autónoma de Barcelona. Soy especialista en Regulación y Política Pública y me he enfocado y especializado en los últimos 7 años en movilidad sustentable, movilidad urbana sustentable. Fui diputada local de la Asamblea Legislativa en la 6ª legislatura. Impulsé la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y con ello todo el cambio de paradigma de la ciudad desde entonces en regulación, planeación, política pública y implementación. Y fui titular del nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera como subsecretaria de planeación. Y con ello de la mano con Eduardo Banadero y distintos sistemas de transporte, al final del día ellos son los operativos, o eran los operativos y nosotros éramos los diseñadores y evaluadores de la política pública. Y además, bueno, implementamos, entre otras acciones, varias medidas ya para la electromovilidad de la ciudad y la seguridad vial. Sí, bueno, pues yo soy Eduardo Bernadero Medinilla, tengo estudios en Derecho, he sido funcionario del gobierno de la ciudad desde 2006, he estado en diferentes áreas, Secretaría de Gobierno, y últimamente nos abocamos a la parte de movilidad. Fui director del Servicio de Transportes Eléctricos del Gobierno de la ciudad. Estamos muy comprometidos con el asunto de las energías renovables, la movilidad sustentable, y en función de eso hemos trazado una ruta de acompañamiento y de crecimiento a diferentes áreas, tanto en lo privado como en lo público. Bueno, soy Regina Ramírez Beltrán, soy asistente de un funcionario público, soy camarera, tengo un curso. Bueno, voy a presentar los papeles de cada quien. Aquí tenemos al experto en la materia y de este lado tenemos a los funcionarios públicos y de aquel lado tenemos al usuario. Bueno, y quisiera empezar abriendo la mesa de diálogo con una pregunta y es, ¿consideran que existe un problema en cuanto a la movilidad en la Ciudad de México? Y quisiera que empezara acá mi compañero. Pues yo considero que un problema como tal de movilidad no hay, porque siempre vas a encontrar una forma de llegar del punto A al punto B, ya sea por metro, metrobús, taxi, Uber, etcétera. Siempre hay una forma de llegar y eso está limitado ya por tu presupuesto, ¿no? O sea, dependiendo cuánto sea tu ingreso y cuántos sean tus medios, vas a decir, no, pues es que tengo prisa, voy a agarrar un Uber, ¿no? O sabes que, por ejemplo, yo ahorita venía de mi casa, ¿no? Y pues traigo la cartera, traigo el celular, vengo de traje. Si me subo al transporte tal vez por seguridad, o sea, el tren ligero, dije, pues sabes que mejor tomo un Uber, me sale mucho más caro en comparación, pero por mi seguridad prefiero no hacerlo. Entonces no es tanto un problema de movilidad, sino son
seguridad y pues presupuesto. ¿Quisiera continuar con la pregunta? Sí, claro. Mira, yo creo que la ciudad tiene un problema grave de desigualdad y de acceso. Entonces, la Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo, es la ciudad además más grande de habla hispana, y es una ciudad que ha venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas una infraestructura considerable de servicios públicos, pero eso no quiere decir que sean iguales para todos. Entonces, el acceso a esos servicios públicos es la gran diferencia, y claro que tiene que ver con presupuesto, pero también tiene que ver con oferta y tiene que ver con opciones. Y el gobierno ha crecido de manera muy lenta en las últimas 3 décadas en opciones. Se concentró en las últimas administraciones, quitando esta, porque esta es la del cambio de paradigma. En las 2 administraciones anteriores especialmente se concentraron en hacer del auto la opción de movilidad. Entonces, el 73% del presupuesto en la ciudad se fue en infraestructura, se fue a infraestructura de segundos pisos, vialidades, ensanchamientos, etc. Entonces, esto lo que hace es que la gente pues, sea mucho más lógico comprarse un auto porque es la infraestructura que te han habilitado que viajar en transporte público, y ahí es donde ha estado el grave problema. La obligación de cualquier gobierno en materia de movilidad, un gobierno responsable por supuesto, es cuidar el reparto modal. El reparto modal sano tiene que estar por encima del 80% de usuarios de transporte público, y se nos ha desacomodado el número de una década para acá por la falta de inversión. Entonces yo creo que más bien hay desigualdad, hay falta de acceso y hay falta de inversión máxima en red de transporte público. Entonces, las últimas 2 décadas se ha dedicado el 70% del 73% a infraestructura gris del presupuesto de infraestructura de obras. Ahora, eso no quiere decir que no se gastó nada, del otro 20 tanto se va a movilidad sustentable, pero pues si la proporción de la población es contraria, si tienes a solo el 21% con auto y el resto se mueve de otras formas, pues imagínate lo importante que era hacerlo de otra vez. Bueno, mira, yo creo que primero tendremos que definir cuáles son los temas de los conceptos, en todo caso. La parte de movilidad, o sea, medios de transporte. La ciudad tiene diferentes medios de transporte, por supuesto que sí, pero cumple con el tema de la movilidad como tal. Este gobierno se planteó como la movilidad como un derecho, y creo que sí es muy importante que hagamos como un énfasis en este tema, porque justo es que de lo que se trata en todo caso la movilidad de manera integral es que las personas tengamos posibilidades de aprovechar el tiempo. O sea, tu transportación no puede ir en detrimento de tu eficiencia laboral, profesional, humana, física, psicológica, etc. Entonces, esta parte de ver la movilidad de manera integral, y por eso es que también en la Ciudad de México se crean y se fortalece estos CETRANS, que son como lugares donde finalmente puedes tomar la decisión de tomar los diferentes medios de transporte, ¿no? En la lógica de poder eficientar tu tiempo de un traslado a otro, pero sí tenemos un problema de movilidad. Y tenemos un problema de movilidad por lo que dice Rafa. O sea, si tenemos las últimas 2 décadas apostándole a la utilización del vehículo, ¿no? O sea, generando avenidas o vialidades para vehículos, ¿no? Y no necesariamente para el transporte público masivo, pues evidentemente vas a encontrarte con problemas de movilidad, claro que sí. Entonces, si los enfrenta, esta es la administración que más ha abogado en materia de fortalecer el transporte público como tal, porque además es otro problema. O sea, tu movilidad también va en función de no solamente una posibilidad económica, sino que justo tengas garantías de tu seguridad y además evidentemente condiciones de viaje. O sea, sí efectivamente tenemos también un deterioro en las unidades
del transporte público. Y eso, insisto, también es por una falta, ¿no?, de inversión. Porque, ¿El gobierno de qué? claro, del gobierno, pero del gobierno, de los gobiernos, de los diferentes, porque además la movilidad tendría que ser un tema que se ataque por los diferentes niveles de gobierno. O sea, el gobierno federal, el gobierno estatal y por supuesto los gobiernos municipales o delegacionales. Porque finalmente de eso depende la posibilidad de hacer rentable tu demarcación. O sea, ¿cómo puedes atraer empresarios para que puedan invertir en tu demarcación? Pues si tu demarcación tiene posibilidades de viabilidad, ¿no? Y eso va de la mano con el tema de la movilidad. Entonces, bueno, creo que sí tenemos problemas, estamos cojos en ese sentido. Esta administración, estos 6 años, creo que se atajó el asunto de manera muy puntual. No da, 6 años no dan, porque además la ciudad enfrenta justo es la megalópoli más grande del país, pues que enfrenta una serie de circunstancias que también se les tiene que atender, pero bueno, el hecho de haber planteado la movilidad como un derecho nos obliga y los obliga a los diferentes gobiernos a atender en ese sentido, ¿no?, con esa visión de inclusión, de equidad, de responsabilidad, de derecho a la convivencia, de respeto al espacio público, etc. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, como tal la pregunta, sí enfrentamos problemas. Gracias, Eduardo. Regina. Concuerdo con lo que dice, si hay un problema de movilidad, porque como dice Laura Ballesteros, todo se está enfocando al transporte como los taxis o como el camión, pero no todos tienen buenas condiciones, me refiero a los camiones, y son pocos los que invierten en otros transportes como el tren ligero o el metro, que son en sí más rápidos. Lo único que falta ahí pues es que haya un poco más de rutas que también tengan un buen mantenimiento, porque algunos incluso hasta tienen como un agujerito arriba, entonces cuando llueve pues cae el agua. Sí. ¿Pero qué tipo de transporte usas entonces? ¿Qué usarías más? ¿Un pecero, camión? No, transporte como el metro. Un metro o el tren ligero. ¿Por qué lo usarías? ¿Por el servicio? Por el servicio, porque son más rápidos, porque también hay que ser conscientes de que también los demás están contaminando, y a la vez, pues como todos, la mayoría tienen algún auto, se van en taxi o en camión, pues se hace un lío, es más tráfico, es pesado, entonces es más rápido ese transporte. Y en cuestión de seguridad, ¿cómo te sientes más segura? ¿En un pecero o en un metro o un tren ligero? Pues hay que ser conscientes de que la inseguridad pues no está, ¿cómo decirlo? Pues está en todas partes, no estamos a salvo en un solo, pero también hay que ser conscientes de que es cierto que en los metros y en los trenes ligeros también hay más posibilidad de un asalto o un robo, porque hay más gente, uno no se da cuenta, que en otro tipo de transporte. Ok. Bueno, gracias, Eduardo, por venir, y pues quería empezar contigo con las preguntas como directas, enfocadas en lo que estuviste fungiendo. Estuviste fungiendo como director de la empresa de Sistema de Transportes Eléctricos, ¿verdad? Quisiera saber cómo es que el gobierno, cuánto presupuesto tiene, o qué proyectos vienen, y pues qué hiciste durante tu gestión. Así es. Bueno, mira, de entrada quiero agradecerte la invitación, y más o menos el presupuesto que se maneja en el servicio de transportes eléctricos es alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos anuales. En realidad pareciera ser que es mucho, pero para quienes han estado en este tema de
las energías sustentables, limpias, etc. Hoy es un tema que cuesta muy caro, es muy caro en este momento todavía ir en esa tendencia. A pesar de que efectivamente el servicio de transportes eléctricos, que en específico inicia con los tranvías en 1900, o sea, prácticamente es una empresa que va con el siglo, ¿no? Y que así ese era el medio de transporte masivo, no solamente de la ciudad, sino también, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenían tranvías también ellos en Estados Unidos, aunque hoy les queda, creo que en San Francisco y en Chicago, pero solo es como un asunto más bien como turístico del recuerdo, que era un medio de transporte ya. Sin embargo, en Europa, a pesar de que viene un gran boom donde vienen los vehículos, los medios de transporte de combustión interna, en Europa sí se conserva en su gran mayoría los diferentes ramales de tranvías y de diferentes como suburbanos o interurbanos, que es con lo que se mueven de una ciudad a otra, y que son justamente en su mayoría siguen siendo eléctricos. Eso les permite, después de muchos años, que viene otro, revive de alguna manera la movilidad sustentable, pues finalmente no quedarse como a la cola o rezagados. Hoy en día Europa son las ciudades o los países donde están incluso las empresas que están compitiendo verdaderamente en materia de movilidad con nuevos camiones, incluso hoy, ¿no? Trolebuses, tranvías, etc. Increíblemente, o no tan increíblemente, porque justo una de las ciudades o los países que tienen mayor contaminación es China. Hoy China es altamente competitivo en materia de camiones eléctricos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ¿qué se hacía o qué logramos hacer? Nosotros primero nos abocamos al tren ligero, y no es sencillo. En el tren ligero logramos obtener 4 trenes nuevos, o sea, 4 trenes nuevos con nuevas tecnologías de punta. Prácticamente es la última generación de trenes ligeros, porque además ya tiene toda esta accesibilidad donde integramos de manera muy puntual a los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, tenemos código Bradley en los trenes, ¿no? Que justamente te dan la información de protección civil, de seguridad, de apertura de puertas, de botón de pánico, etc. Obviamente todo eso también está especificado para las personas que no tienen ninguna discapacidad, pero también se hizo, viene mucho más amplio el vagón para poder entrar una silla de ruedas sin tanta complicación como en otros medios de transporte. Entonces se castiga a lo mejor un poco el tema de los asientos, pero se logra tener un vagón justo a la medida de una sociedad incluyente, donde justamente están todos estos tipos de factores. Nosotros además a esos trenes que tiene el sistema de voz, información de voz, añadimos junto con Copret el lenguaje náhuatl, porque el tren ligero, en concreto de la ciudad, ayuda al sur de la ciudad a incorporarse a los diferentes medios de transporte. O sea, de hecho, pues te lleva directamente a la línea 2 del otro, ¿no? Que es la de Tasqueña, Cuatro Caminos, ¿no? Entonces, eso finalmente la mayoría de la población que habla un idioma indígena, en este sentido es náhuatl, está en Xochimilco y en Tláhuac. Es quien más, de alguna manera, el 80% de lo que transportamos justamente sale de estas dos delegaciones. No decimos que no se ocupe de ir para acá, pero en realidad el pasaje del tren ligero en su mayoría es en las mañanas la salida
de estas dos delegaciones y el regreso por las tardes noche, ¿no? Sí tenemos de repente el asunto de los estadios aztecas y estos show eventos, pero en realidad esa es la movilidad que tiene el tren ligero. Nos abocamos al tren, no solamente en esta lógica de tener cuatro trenes más, sino además, por ejemplo, la catenaria, que es el hilo de contacto con el cual finalmente se mueve el tren ligero, tenía 60 años o más de 60 años de no cambiarse. Y bueno, en las reglas de operación de seguridad internacional, una catenaria no puede tener una vida más allá de 25 años. O sea, tú tienes que darle un mantenimiento, pero después de 25 años, eso ya es complicado. En este país, la verdad es que, y en esta ciudad, las cosas duran mucho. Bueno, hicimos este cambio, pero además hicimos también el cambio de tecnología. La catenaria que hoy tiene el tren ligero es justamente la catenaria que está utilizando en Francia, que es uno de los países con mayor avance en cuanto a esa parte tecnológica de movilidad de los trenes. O sea, que puedes tener un tren mucho más rápido, pero la parte del hilo de contacto, Francia es quien le ha apostado más a ir a la vanguardia, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? La catenaria es un hilo de contacto que es de cobre. Finalmente, sin tempestades del tiempo, lluvia o calor, lo que hacen es de repente generar una onda, ¿no? Se puede empezar a colgar la catenaria. Eso no quiere decir que ya no funcione. El problema es que en lo que se restablece, más bien se hace de manera natural. Y pues, la tecnología pasada era con contrapesos. Entonces, si se colgaba de un lado, empezaba el contrapeso y poco a poco volvía a recuperar. ¿Qué tan rápido? Pues eso podía durar a lo mejor horas o días, en lo que recuperara otra vez su posición normal. ¿Qué problemas enfrentas? Que, por ejemplo, el pantógrafo, que es lo que hace contacto con la catenaria, va pues prácticamente subiendo el hilo de contacto y eso va generando mayor fricción. Al final del día es energía eléctrica real. El ligero corre con una bajada de 750 kilowatts, ¿no? Es muchísimo. En ninguna otra parte del mundo se conduce con esa alta kilowattaje. Entonces, ahora, en este momento tenemos esta tecnología francesa que se llama TensorX y que ya nos olvidamos de los contrapesos. Esto obliga a tener prácticamente tensa la línea, sí, independientemente de las interferencias del tiempo. Es decir, si hay un momento en el que se empieza a aflojar de manera automática, se recorre, pues, entonces para que la línea no se aguante, por así decirlo. Pues, entonces, eso fue, ¿qué nos da? Pues prácticamente esa línea va a durar por lo menos 50 años más, bueno, o sea, en términos de seguridad, pues 25 años más. Si lo comparas con la catenaria anterior, pues estarías hablando que 60 años más, ¿no? Pues es decir, ¿qué hicimos? Garantizarle al tren ligero una vida de por lo menos 25 años más. O sea, nadie podría hoy decir que el tren ligero en función de mantenimiento ya no podría funcionar. Tiene 4 unidades de última generación y tiene una catenaria de última generación. O sea, ¿te digo que son 24 unidades ahorita? 24 unidades, 4 de estas son las que son de última generación y las otras 20 se adquirieron en diferentes años, desde el 86, que es cuando viene después del sismo, el 85, y el 90, 91, 92, que viene la otra compra de trenes. Pero el Servicio de Transportes Eléctricos es una empresa que dejó por lo menos 12 años, 15 años de invertirse. No hubo mayor compra
no hubo mayor, al contrario, fueron reduciendo las rutas de los trolebuses, por ejemplo, ¿no? Y Bueno, llegando a ese tema, quisiera preguntarle ahorita, pero... Bueno, nada más digo, ¿qué ocurre con nuestro presupuesto? Nuestro presupuesto de 1.200 o 1.300 millones de pesos, prácticamente el 70% se va en nómina. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente nosotros además contamos con el sindicato más viejo de América Latina, que es la Alianza de Terneros de México. Y ese sindicato tiene 2.600, 2.700 trabajadores que, bueno, pues como tienen un contrato colectivo, prácticamente esa empresa tiene alrededor de 4 o 5 nóminas, ¿no? Porque cada uno se le respeta al número de trabajadores que estaban antes de cada reforma laboral. Entonces, cuando viene una reforma laboral, que hemos tenido alrededor de 3 reformas laborales, ¿no? Eso implica pues tenemos por lo menos 3 nóminas diferentes, ¿no? Más la nómina de personal de confianza, más la nómina de estructura. Entonces, más o menos es esa parte, 70% se va en nómina y te queda un 30% de operación. ¿Para qué? Para mantenimiento. Y bueno, pues obviamente la inversión prácticamente es un tema aspiracional. Y el tema de mantenimiento, pues el tema de mantenimiento se convierte en justamente el dolor de muelas, no solamente del organismo, sino incluso de los propios trabajadores, porque pues a ningún operador crean que les gusta salir a trabajar y que de repente pues se le quede la unidad y que genere molestia con el pasajero. De verdad, o sea, yo sí creo, y lo digo categóricamente, que los trabajadores de transportes eléctricos de verdad tienen la camiseta súper puesta. Sí. O sea, son trabajadores que vaya que como dice Alejandro Morales, que se la rifan todos los días por el tema de sacar adelante el organismo. Sí tienen muchas deficiencias en temas de inversión. Tendría que haber mayor inversión para organismos como desde el gobierno estatal, que creo que queda de ver el gobierno de la ciudad a transportes eléctricos, pero por supuesto también desde el gobierno federal, y solo termino con esto, Adrián. El gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, hace una planeación justamente en materia de movilidad y dice que desde el primer día se va a dedicar a darle mayor movilidad al país. Y a partir de eso, pues hace una o varias maletas que transitaron durante su sexenio por diferentes secretarías sin tener que sufrir lo que administrativamente ocurre cuando tú no ejerces un presupuesto o un recurso, que es, bueno, pues entonces ya no te toca a ti. Y bueno, ese recurso estuvo en SEDATU, estuvo en la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, estuvo en varias secretarías y con todo respeto es que pues no hubo pues, prácticamente nada. O sea, fuera de una obra que se ve en la carretera México-Toluca, pues ni trenes, ni absolutamente nada. Bueno, y el escándalo de la licitación a una empresa china de los trenes, ¿no? Pero fuera de eso, no hay nada, no hubo ninguna inversión real. Hoy que se tiene un organismo establecido con trabajadores, con una mano de obra calificada, porque además los trabajadores de mantenimiento de transportes eléctricos tienen una capacitación constante, tanto con el IPOLE como con la UNAM y la UAM, pero sobre todo con empresas. Es decir, cada vez que nosotros hacemos alguna compra, generamos un convenio de compartir experiencias, ¿no? Y algunos trabajadores nuestros, cuando estaba la fabricación de los trenes, se fueron a la fábrica de a Ciudad Sagún a aprender no solamente la hechura de nuestros trenes, sino
cómo se hacen los trenes, por ejemplo, de Los Ángeles, ¿no? Y bueno, entonces eso quiere decir que nuestros compañeros trabajadores, los trabajadores de mantenimiento, son una obra calificada que está actualizada, que necesita inversión. La inversión Apoyo. que nos ha dado en más de 16 años. Es, si a transportes eléctricos le dieran el 5% de lo que se le da a Metro, por ejemplo, transportes eléctricos tendría posibilidades de otras cosas. En el tintero se nos quedaron, por ejemplo, ya en la vuelta y lo saben muy bien, se nos quedaron un proyecto, yo creo que fue el proyecto más importante en materia de sustentabilidad del sexenio, y fue la posibilidad de crear el primer corredor verde de transporte público. Junto con Laura nosotros hicimos un proyecto, ¿no? que lo metimos a competir al C40 y ganó el proyecto, que fue justamente recuperar la línea del eje 8. Por el eje 8 transitaban los trenes, los trolebuses. Dejan de transitar cuando se construye la línea 12. ¿Por qué? Porque por el eje 8, por Ermita, iban las ballenas los trailers con las ballenas para poder construir la línea. Y nuestra infraestructura les estorbaba, ¿no? O sea, podía provocar un accidente. Entonces tuvimos que quitar la infraestructura y dejamos de pasar. Eso, al final del día, todo espacio que no se ocupa, alguien llegará a ocuparlo, ¿no? Y bueno, pues los microbuses y todo ese tipo de transporte, que también evidentemente tienen su mérito, finalmente transportan gente. Todos quisiéramos que tuvieran de repente las formas, ¿no? Como fondo dicen, pero y nosotros, en función de recuperar ese corredor, pero no con lo mismo de siempre, sino hacerlo de una manera distinta, le apostamos justo a los camiones eléctricos. Y el corredor iba en ese sentido, camiones eléctricos con ya lo que platicará seguramente Laura, que es toda la implementación de urbana, que te puede llevar justo a la hechura de un corredor verde. Pero bueno, nosotros hablábamos única y exclusivamente de recuperar un corredor sustentable, 100% sustentable, incluso con un ahorro real en términos económicos, porque mantener la infraestructura que tiene transportes eléctricos, llámese catenaria, etcétera, que además es susceptible de robo, ¿no? Pues te genera gastos, ¿no? Tener camiones eléctricos nos íbamos a evitar de alguna manera estar en ese tema de los robos, ¿no? Sí había que hacer una inversión, por supuesto, en las estaciones de recarga, pero al final del día para allá va la movilidad en el mundo. Lo metimos al C40, creo que fue el único proyecto que se presenta por parte de este país, o sea, no de la ciudad, sino del país, ¿no? Y ganamos, competimos contra todo el mundo, ¿no? Todos los países que hicieron proyectos sobre movilidad sustentable, y nosotros ganamos. Ese proyecto se queda en el tintero por falta de presupuesto. O sea, a pesar de que el gobierno federal sabía que era un proyecto ya aprobado por instancias internacionales, o sea, de verdad yo lo digo muy claro, yo no recuerdo que la ciudad haya tenido un reconocimiento en esta materia internacional como lo tuvimos, de verdad. O sea, el C40 y la GIZ, ¿no? Bueno, GIZ todavía sigue trabajando en la ciudad en este sentido. Digo que se quedó en el tintero no porque no se vaya a hacer, yo espero que se haga en el siguiente sexenio, pero pues por hoy a nosotros no nos tocó, aunque sí fuimos los pioneros y los que construimos toda la base de cómo, por qué y para qué, y con una visión de ese tendría que ser el nuevo modelo de movilidad sustentable.
sustentable de la ciudad y del país. Así como ese, pues otros más que se quedaron, pero bueno, ahí vamos. Pues qué bueno, Eduardo. Y pues bueno, quería seguir con Laura. Quería preguntarle, estuvo como subsecretaria, ¿verdad? De movilidad aquí en la ciudad, de planeación. Quería preguntarle a usted en específico esta pregunta y por qué se ha dado tanto esto ahorita pues, con las reformas. ¿Por qué los gobiernos optan por dar concesiones a empresas privadas que ofrecen medios de transporte que estos utilizan combustibles fósiles en vez de invertir en medios pues, de energía eléctrica y algún otro tipo de energía que sea limpia? Porque no han invertido más en este tipo de proyectos como el sistema de transportes eléctricos o el metro. A ver, o sea, de entrada hay que dejar de manera muy clara que la red estructurada de transporte público de la ciudad abarca distintos sistemas y actualmente es de 530 kilómetros. O sea, cuando se dice que no hay infraestructura de transporte público en la ciudad, tú ya lo decías, es una falacia. Hay. Sí, Lo que sucede es que no todos tienen acceso. Llegar ahí, a esa red estructurada, implica tener un trayecto previo todavía en donde la gran mayoría tiene que agarrar un microbús para llegar ahí. Entonces la red estructurada está básicamente en la ciudad central y llegar ahí implica un trayecto previo que normalmente el primero es en caminata, la segunda es un microbús, la tercera ya es su red estructurada y el cuarto trayecto es otra vez caminando o muchos de ellos incluso utilizan taxi, ¿no? Los famosos colectivos, como se les llama, porque se suben 5 personas y se van a Las Lomas o a Santa Fe o a, no sé, o sea, zonas alejadas donde no está llegando todavía la red estructurada. Pues quiero decir eso porque pues el transporte eléctrico por excelencia es el tren ligero, el trolebús y el metro. Y no hay que meter el agua tibia y llevan décadas y algunos siglos de existir. Entonces, esa es la red estructurada por excelencia de transporte eléctrico de las ciudades. ¿Qué sigue en una segunda generación en este siglo? Empezar a electrificar la flota de transporte concesionado. Ojo, o sea, los concesionados son los microbuses y los taxis, hay que electrificarlos y electrificar también al vehículo privado. Ese también tiene que entrar en una fase de electrificación. De hecho, Transportes Eléctricos con Eduardo hizo una fase bien interesante de la instalación de electrolineras, justamente para empezar a dar esa infraestructura, porque pues de nada sirve que los permitas o te des incentivos fiscales si no tienes dónde cargarlos, ¿no? Entonces, la política tiene que ser integral. La ciudad está trabajando actualmente en lineamientos para la política pública de electromovilidad desde la Subsecretaría de Planeación, para que de estos lineamientos surja el primer plan de electromovilidad de la ciudad. Y va a estar listo, los lineamientos, en 2-3 meses aproximadamente, y sí va a ser un suceso. Va a ser un suceso porque no son enchiladas, porque requiere, insisto, de un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo, que integre todos los sistemas y que dé además, sobre todo, los pasos para lograrlo. O sea, no se trata nada más de comprar los vehículos. La electrificación de los buses concesionados es todo un tema. Primero, porque hay que ser muy honestos, no existe todavía la tecnología 100% eléctrica que te permita comprar un bus y que vaya y que funcione y que no pase absolutamente nada. Aparte de que es muy caro, ¿no? Además de que es muy caro, todavía no existe la tecnología. O sea, las empresas o la industria que vengan y que te digan que nosotros no queremos cambiar, pues están mintiendo porque no tienen todavía la tecnología. Estos estudios que estamos haciendo con GICT y C40 para el corredor verde que Lalo les platicó, uno de los estudios es un estudio de tecnología, para saber exactamente qué hay en el mercado, qué nos queda y qué no nos queda, cuánto cuesta y a corto y mediano plazo financieramente cómo funciona. El segundo mito que también se tiene que tirar es que un bus, y tú lo vas a saber mejor que yo, cero emisiones no necesariamente tiene que ser uno eléctrico, ¿vale? Y ahí sí se ha invertido mucho en la ciudad en buses cero emisiones. Y la ciudad ha gastado muchísimo en los buses Euro 5 y Euro 6, que son casi tan limpios como un bus eléctrico, ¿eh? Entonces, en eso ha avanzado la ciudad y por supuesto que tiene que haber un proceso. Claramente hay que llegar a los eléctricos, pero esto nos va a llevar en un plan de aquí a un sexenio para lograrlo. El jefe de gobierno en este sexenio Mancera hizo el compromiso que al 2021 iba a terminar con el diésel, ¿no? Que para el 2021 ya no iba a haber vehículos a diésel en la ciudad. Es un compromiso que asume junto con Londres y con París en la cumbre del C40. Pues tiene que ser la visión, va a tardar todavía un poco más, pero al menos ya se proyecta y ya se empiezan a dar pasos. Entonces ese es el segundo mito que habría que cortar del tajo, ¿no? Y el tercer mito
pues no toda la energía limpia tiene que ser energía motorizada. Y por eso la movilidad no motorizada, sustentable en la ciudad ha sido tan importante en este sexenio. De hecho, donde más nos hemos concentrado, y a pesar, como dice Lalo, que hemos hecho esfuerzos para el transporte público como no se había hecho en otro sexenio, el principal sello de esta administración va a ser la seguridad vial y la movilidad no motorizada, porque creemos que la energía más limpia es la energía de tracción humana. Y entonces necesitamos, sin lugar a dudas, impulsar la caminata y la bicicleta como formas de movilidad sustentables, no solo por la moda o por regresar a los básicos, porque durante muchas décadas, siglos, pues esas eran las maneras de moverse, sino porque hoy, hablando de futuro, es la manera más sustentable. Entonces, el ecosistema sustentable se integra de estos tres principios. ¿Sí la ciudad está lista para empezar a integrar sus primeros corredores estructurados verdes? Sí. Yo creo que posiblemente en este proyecto que estamos trabajando vamos a lograr tener los primeros eléctricos, 100% eléctricos, sí. Y a nivel de flotilla de concesionados, de taxis, y o sea, transporte individual, ya también se está avanzando muchísimo en transportes eléctricos, lo ha trabajado, y ahí se están teniendo híbridos. No son eléctricos, son híbridos. También con los buses híbridos se está teniendo mucho avance con los concesionarios. Nada más para cerrar la intervención diría que cuando hablamos de concesionarios o concesionados, entramos a un mundo nada sencillo, y Lalo lo conoce mucho mejor que yo, que va más allá de por qué el gobierno hace política pública o no. No tiene que ver con arreglos ni con negociaciones, tiene que ver con iniciativa privada. O sea, los microbuses y los taxis no son propiedad del gobierno. Y eso es una falacia, también un mito que se crea en el ideario colectivo, y se piensa que pues, no lo son empresarios privados, por eso se llama concesión, y por eso ellos tienen el encargo del gobierno de dar un servicio a través de su infraestructura privada. Entonces el cambio de vehículos no depende del gobierno, depende entonces del dueño de ese vehículo, cambiarlo. Por eso es tan complicado cambiarlos regularmente, porque dime qué transportista va a tener el dinero para comprar, ya déjate un híbrido o un eléctrico, para comprar un bus nuevo. Es un gasto de $1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces esa parte pues es justo la ecuación compleja que tenemos. Bueno, es que viene eso, para mí viene esa pregunta, porque los servicios, bueno, al menos los servicios que brindan ese tipo de concesiones, es muy caro, al menos la gente lo paga, pero porque pues, es necesario para moverse. ¿Pero es caro que para la gente el pasaje? Sí, el pasaje, en comparación del tren ligero, 3 pesos. ¿O qué opinas? Lo que está tronado más bien es la suma de los o sea, la suma de los distintos sistemas, ¿no? O sea, ya tienes, te suma 23 pesos diarios, en un salario mínimo no hay salario mínimo que te aguante eso. No. ¿Pero qué opina la usuaria al respecto? Pues sí, es verdad, no es lo mismo gastar 3, 5 pesos a gastar 7, 9. 7, 9, e incluso con el taxi gastar hasta 60 pesos o más, dependiendo la distancia a la que uno vaya, el lugar o la hora también. Ay, ¿qué opinan, ingeniero? O sea, yo creo que, o sea, todo esto tiene mucha relevancia, pero creo que el principal problema es la cultura. Porque en México no existe, o sea, podemos ser 20 corredores verdes y movilidad para bicicletas, pero si la gente no sale a andar en bicicleta, no sirve de nada. O sea, no sirve de nada tener toda la infraestructura si va a estar desocupada y solo vas a entorpecer la realidad de no sé cuántos mil millones de coches que hay en la ciudad. O sea, ese es realmente un problema, porque le hemos invertido tanto al coche que tratar de romper con esa infraestructura que ya hay, con todos los coches que ya existen, y tratar de meterlo otro, pues es ir contracorriente, ¿no? Y actualmente, pues, alguien va a decir, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a Interlomas desde aquí todos los días. No, pues me conviene comprar una carcachita, ¿no? Entonces esa carcachita en 10 años ya no va a circular 2 días, y va a dejar de circular los domingos, la verificación y todo ese show, y pues va a dejar de ser útil, tu inversión ya no va a ser relevante a cierto tiempo, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que invertir en lo eléctrico, o sea, eso es un hecho. O sea, y yo no sabía de este proyecto de los autobuses eléctricos, que justo es algo que discutí en la entrevista anterior que me hicieron, es que esa es la tirada. O sea, ¿por qué poner nuevas líneas de Metrobús y mejor pues, que corren gasolina? Métele Metrobús eléctrico, y ahí sí estás ayudando en la sustentabilidad, ¿no? Igual todo lo que son tren ligero y metro son transportes que tienen un gran potencial y que no están explotados por la falta de inversión. O sea, el hecho de que
que tengas, pues también la cultura de que toda la gente quiere entrar en un nuevo vagón y que hay destrozos, hay graffiti, pues le falta un poquito más, ¿no? Y creo que, aunque no parezca estar tan relacionado, tiene que ver mucho con la educación, ¿no? O sea, es algo que en las primarias deberían de enseñarte cómo se toma el metro, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, o sea, ese tipo de cosas, porque al final, aunque son problemas pequeños, siento que van sumando y que en 10 años, si a los niños les empezamos a decir, ¿sabes qué? Parte de tu escuela es saber andar en bicicleta y si estás a tanto, pues te vas a venir en bicicleta diario y dices, oye, qué mejor, ¿no? Y tú, ¿sabes qué? Pues creces, tengo mi trabajo a 15 minutos en bicicleta, me voy en bicicleta. Ah, pero pues también tiene que haber en las empresas un lugar donde tú puedas dejar tu bicicleta, o si vas a tomar un transporte público, que puedas subir la bicicleta al transporte público. En Inglaterra hay, por ejemplo, en Nottingham, es una ciudad de estudiantes que todo el mundo se mueve en bicicleta, y tú puedes poner tu bicicleta atrás del camión, tomar tu ruta, bajas tu bicicleta y te mueves. Eso no existe aquí. Eso aquí yo he visto los microbuses, hay gente que se sube la bicicleta al microbús, y es irreal, y es peligrosísimo, ¿no? Entonces son pequeñas, son pequeñas cositas que van, que digamos, a hacer el tren hacia Querétaro, ¿no? Es una mega obra, es un gran presupuesto, pero siento que si atacamos de poquito en poquito, podemos ir mejorando, en cambio de hacer grandes obras que son millonarias y que luego se quedan a la mitad. Entonces podemos ir resolviendo todos los pequeños problemas y así tener un cambio paulatino a 10 años, ¿no? Yo quisiera comentar algo porque creo que eso es importante. A ver, las obras faraónicas, Alaján, González, marcaron un hito setentero que la ciudad no quiere volver a vivir. Y cada gobernante de las últimas administraciones a nivel local o a nivel federal quiere siempre inaugurar una obra magna faraónica donde pueda poner su nombre ahí, se ha recordado para la posteridad. Y en realidad eso es bastante mainstream ya, ¿no? O sea, finalmente lo que hoy se tiene que hacer en las ciudades es invertir en infraestructura micro, en la calle. O sea, estoy hablando en materia de movilidad. O sea, la calle es el espacio claro donde la gente hace y ejerce el derecho a la movilidad. Entonces la calle es en donde se genera cultura colectiva, donde se genera democracia, donde se genera capital social, donde se ejercen derechos y en donde tienen que garantizarse. Entonces, por eso, a nivel de movilidad urbana y en este gobierno específicamente fue nuestra meta, la calle fue para nuestro jefe de gobierno el espacio para poder invertir. ¿Por qué? Porque la infraestructura crea cultura. O sea, esta cultura que dices en donde ya no sabes qué hacer aunque te pongan una ciclovía ahí, pues viene heredada de la cultura pro coche que hizo que todos tengamos un jet al menos en la cabeza, ¿no? En cambio, si nosotros empezamos a cambiar la infraestructura, nos va a ir generando a la larga una nueva cultura. Creo, claro, en las campañas, creo en la concientización, creo en la educación, pero eso es de largo plazo. O sea, la manera más rápida de poder cambiar la cultura es a través de infraestructura sustentable, multimodal y segura, y universal. Y la manera también más rápida de abatir la desigualdad en una ciudad como esta es a través de una infraestructura de transporte público sustentable también y multimodal. ¿Por qué? Porque le va a dar a la gente la oportunidad de tener acceso a derechos, a servicios, a que la movilidad como derecho sea una realidad, porque como derecho llave le va a permitir tener acceso al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente sano, y por eso es tan importante. Creo que si habláramos de un gobierno con una plataforma responsable de aquí en adelante, tiene que ser un gobierno que entienda que la agenda de transporte sustentable es no solamente una de infraestructura, sino es una también de política social. Yo tengo una pregunta para la usuaria Regina. Regina, si se le invirtiera más este tipo de transportes pues de energía pues limpias, ¿usarías este tipo de transportes? O sea, concientizándote de que no contamina, incluso pues llegas más rápido a tu destino, como el metro y el tren ligero. ¿Quisieras que se le invirtiera más o si siguieran más líneas en la ciudad? ¿Tomarías ese transporte? Por supuesto que sí, sería un gran avance para nuestro país en general, no solo en la ciudad, sino sería muy grande en otros estados, porque se verían también ellos beneficiados, tendríamos una mejor cultura, una mejor inversión en el transporte público. Yo creo que con eso sí se puede realizar, con eso se puede llevar a cabo. ¿Y proyectos que ¿Qué te gusta usar más, metro o microbús? No, el metro. ¿Metro o metrobús? El metro.
Sí, Ahora, ¿traen tren ligero o metro? ¿Te toca el tren ligero? Sí, todavía. Bueno, perdón, es que yo sí quiero decir que yo soy usuaria de yo me enamoré Sí. del transporte público con el tren ligero. Yo así me iba a trabajar a la asamblea, era imposible irse en coche. Y venía a estudiar aquí al TEC, dejaba mi coche a las 7 de la mañana, agarraba el tren ligero, me iba a la asamblea legislativa, trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde y me regresaba otra vez a tomar clases de 4 a 10. O sea, yo no hubiera podido nunca estudiar y trabajar al mismo tiempo de no tener transporte público. Y el tren ligero, especialmente para la zona sur de la ciudad, es lo más importante que existe porque es lo que te conecta. Sin él, sí. no tienes de otra. Pues mira, por ejemplo, yo te voy a decir, justo en el periodo que estuve como funcionario, saqué mucho los comparativos. O sea, porque dice uno que se tiene que entender la importancia, ¿no? No estoy, al final del día, no, yo me declaro un promotor de la movilidad sustentable, ¿no? Yo creo que eso nos ha ayudado a hacer mucho clic a Laura y a mí y a defender mucho este tipo de proyectos. Yo estoy de acuerdo con la implementación, por supuesto, de la energía o la movilidad a partir de la propia energía humana, ¿no? Bicicletas, etc. Pero también coincido contigo plenamente. O sea, tenemos toda una vida culturalmente dedicándonos al vehículo, ¿no? Porque además tienes un problema, o sea, hoy hay bicicletas que te cuestan a lo mejor hasta más que el enganche del coche, ¿no? Porque un bache y había bicicleta. Sí, no, pero te cuesta, te juro, hay bicicletas que cuestan más que el enganche de un coche de último modelo. Entonces, ¿por qué? Porque también, obviamente, eso es vaya, ellos también juegan. Las armadoras, ¿no? También juegan, las automotrices. Y en este país es impresionante cómo se arriesgan castigando sus precios para que tú puedas tener un vehículo nuevo. Y hoy está de moda, está entrando también mucho este nuevo modelo que es para nosotros, pero que es el modelo de toda la vida de los gringos, que es el leasing de vehículos, ¿no? Arrendas, ¿no? Sacas con 2 pesos, digo, ¿no? tu vehículo y pagas 5 centavos al mes, ¿no? Lo regresas y luego lo puedes ir cambiando y tú decides si te lo quedas o no te lo quedas y si no te lo quedan por un nuevo y ahí te lo llevas. Nunca es tuyo, pero tienes un vehículo modelo que moverte, ¿no? Entonces, bueno, la infraestructura es fundamental y eso también tiene que quedar claro. Este gobierno le apostó a crear infraestructura para ir hacia la movilidad o la electromovilidad. Eso no ha ocurrido en ningún otro estado, ¿no? Y tampoco no ha sido un impulso del gobierno federal. Pero quiero darles estos datos en función de el tren ligero tiene utiliza, sí tiene 24 trenes, pero utiliza en un día laborable 14 unidades. La línea 4 del metro utiliza 18 unidades. Metrorail utiliza 84 unidades y CITEUR Guadalajara utiliza 48 unidades diarias. Nosotros transportamos, tren ligero que se transporta 30.339.686 pasajeros en el 2017 transportó. La línea 4 transportó 30.327.450, menos que esa línea de tren ligero. Metrorail transportó 179.365 y CITEUR transportó, 179 millones y CITEUR 98 millones. Pero ojo, o sea, Metrorail tiene 84 unidades y CITEUR tiene 48. O sea, nosotros con 14, tren ligero con 14 y el metro con 18 transportaron 30 millones, o sea, es decir, un tercio de lo que transportó CITEUR con ¿qué te gusta? Son
5 veces más, ¿no? de unidades. Y además, pues las características. La línea 4 son 10 kilómetros de línea, el tren ligero son 12 kilómetros, 12.76, Metrorrey son 32 kilómetros y Citibus son 27. Pero ahí viene lo más importante. Nosotros, el tren ligero cobra 3 pesos el viaje, el metro 5, Metrorrey 4.50 y está dividido, es decir, no es todo el recorrido, hay un transbordo económico que tienes que pagar para poder utilizar toda la red, y Citibus 7 pesos. Entonces, realmente, por ejemplo, por día, el tren ligero 5.937, Metrorrey 5.850, Citibus 5.619 y la línea 4 4.616 pasajeros diarios. Transportamos más, se transportan más en el tren ligero. Eso quiere decir que efectivamente es un medio de transporte eficiente y eficaz, porque al final del día no es nada fácil transportar todas estas personas, tenerlas seguras, a salvo, etc. Entonces, bueno, pues finalmente sí, la movilidad sustentable debe de ser una prioridad. Creo que uno de los mayores problemas, ahorita que estabas mencionando todas esas cifras, o sea, a mí me la diferencia en el precio, ¿no? Y qué tanto, pues ellos pueden invertir, porque si estás cobrando 5 pesos, pues pon tú que pagan lo mismo que tú pagas de nómina y de mantenimiento. Entonces tienen ese extra que pueden invertir, ¿no? Entonces el hecho de que tengas 3 pesos, por más que tengas más gente y que se utilice más, no vas a poder tener un presupuesto real para invertir en mejores vagones o abrir una nueva línea. No hay forma, o sea, no hay de dónde rascarle. Y eso igual, si siguen pues, pavimentando con popote que se disuelve con el agua, pues es tener el hoyo, echarle tantito y se vuelve a abrir, ¿no? Entonces son esas soluciones que no tienen caso, y todo ese presupuesto es mejor ya ponle concreto a la calle y todo lo demás que vas a utilizar 20 veces rellenar el hoyo, échaselo al tren ligero. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar la mesa de diálogo y Quiero que el tren ligero crezca. pues cerrando con el tema, yo creo que se tiene que invertir mucho este tipo de sistema de transporte, ¿no? Porque es el futuro y aparte es más barato, creo que incluso es cara la inversión, pero va a salir en un futuro, pues ¿cuánto te puede durar? Eduardo dice que dura 25 años hasta 40 años el tren ligero. Entonces, bueno, invirtiéndole cada cierto tiempo, ¿no? Pero pues se ocupa esa inversión de gobierno. Entonces, si el gobierno invirtiera más en este tipo de proyectos, creo que incluso la movilidad sería habría una mayor fluidez y pues la gente estaría más contenta, incluso pues llegaría a tiempo a sus lugares, que al final de cuentas la gente, tiempo y dinero, pues es lo que busca. Y es como dice Laura, o sea, todas las administraciones quieren hacer su monstruo de obra, y entonces dices, es que, ok, vas a hacer algo que sea en tu sexenio y que salga, no le invierten algo que sea a 20 años, porque ellos no van a poderse llevar el crédito, ellos no van a poder decir, ¿sabes qué? Es que yo hice eso. Entonces es mejor invertirle a vagones, autobuses eléctricos que tal vez ahorita no vayan a estar, pero si puedes darle la primera inversión a la primera línea y que vayas haciendo como el primer paso, pues ya en 10 años vas a tener todas tus líneas de metrobús eléctrico. ¡Wow! ¿No? O sea, reduces todas las emisiones y vas a transportar el mismo número de gente. Planear. Bien, pues muchas gracias, muchachos. No, pues muchísimas gracias por asistir aquí.